¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. No te vayas porque esto te interesa y muchísimo. Nos interesa a todos. Está en juego nuestra vida, nuestra supervivencia. Y no solo de los europeos, del mundo. Porque podemos estar al borde de la Tercera Guerra Mundial. Las noticias son más que preocupantes, queridos amigos. Esto no es una broma. Ya veis que nos llevan días diciendo que se aviones rusos que están entrando en el espacio aéreo de países de la OTAN. Parece ser que no es exactamente así, pero da igual. Parece como que ya estuviera a punto de bombardear los aviones rusos estos países de la OTAN. El tema de los drones, ¿qué está pasando? Pues mirar constantemente que si hay drones, ya sabéis, rusos, como no, que incluso están diciendo que ya saben hasta de los barcos que están saliendo esos drones rusos para entrar en el espacio aéreo danés, sueco, noruego. Últimas noticias, como os leo aquí. Drones cerca de la principal base naval de Suecia. Por la noche, los residentes de Karlskrona avistaron drones sobre el archipiélago, cerca de la principal base naval del país. Los intentos de derribarlos resultaron infructuosos. Karlskrona es el corazón de la Armada sueca, desde donde se vigila el mar Báltico. La aparición de drones cerca de un lugar tan estratégico genera alarma. Podría tratarse de un reconocimiento o de una prueba para las defensas suecas. Ahora mismo hay en las televisiones suecas, noruegas, danesas, están hablando políticos, militares de alta graduación, ya diciendo que claramente esto es una acción de Rusia y que se están preparando no solamente para derribar drones, sino también aviones rusos que estén pasando por ese mar Báltico, que no les queda más remedio si quieren ir desde su territorio hasta Kaliningrado, ese otro territorio ruso, ya sabéis, entre Polonia y Lituania. Esto puede desencadenar la última chispa en cualquier instante. Pero seguimos con el tema de los drones. Los aeropuertos de Copenhague y Oslo suspendieron sus operaciones durante varias horas debido a drones no identificados. El aeropuerto de Copenhague, Kastrup, es el más transitado del norte de Europa, suspendió sus operaciones durante casi 4 horas durante la noche. Los vuelos se reanudaron por la mañana tras el avistamiento de drones en el espacio aéreo danés. En Noruega, el aeródromo Gardermoen de Oslo también fue cerrado durante aproximadamente 3 horas después de que se detectara un dron no identificado y los vuelos fueron redirigidos. Además, se emitieron alertas de drones
sobre instalaciones militares en Noruega. Ya sabéis que podemos estar también entrando en la paranoia, o que puede haber algún simpático que esté haciendo volar estos drones por fastidiar. Alguien de allí, de la zona, pues alguien, algún gamberro, porque esto de los drones en aeropuertos pasa constantemente en prácticamente todo el mundo, porque siempre hay algún simpático que hace cosas de este tipo, poniendo en peligro la vida de los pasajeros, de los pilotos, de las tripulaciones, de los aviones de líneas comerciales. Así que no sabemos lo que puede pasar, pero aquí ya sabéis, inmediatamente Rusia y vamos a la guerra, que para eso nos está avisando Francia, nos está avisando Alemania, que si tengamos latas de conserva, lo último que nos ha dicho Alemania, preparando los hospitales en Alemania y en Francia para la guerra. En fin, seguimos, que hay mucho más que contar. Mirar, noticias también de ahora mismo, según la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, la Tercera Guerra Mundial comenzará muy pronto, acaba de decir esta señora. Sí, se confirma la información sobre los planes de Kiev, del señor Zelensky, para llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumanía y Polonia. ¿Será verdad o no será verdad? Nos lo está diciendo Rusia, no lo sabemos, porque ya sabéis que la primera víctima siempre en una guerra es la verdad. Y ya sabéis además, como decía ya Sun Tzu, que toda guerra se basa en el engaño, y más hoy en día. Hay mucha desinformación, pero ojo, tenemos que estar alertados. Hoy, según sigue esta noticia, varios medios húngaros han informado sobre los planes de Zelensky para realizar sabotajes en Rumanía y Polonia, con el fin de culpar a Rusia. Así, en Bakovaya se estaría preparando su propio incidente de Gleiwitz, que ahora os lo explico, con el objetivo de crear un casus belli para una guerra entre Rusia y la OTAN definitiva, la guerra que están buscando muchos dirigentes europeos, desde la señora Kaja Kallas, que ya sabéis, la alta representante, que también es la jefa de diplomacia, habla de todo menos de diplomacia, solo habla de guerra, o la señora van der Leyen, o el señor Merz, el canciller alemán, o el Macron en Francia. Bien, pues el incidente de Gleiwitz, para que no lo sepa, no conozca esta historia, fue una operación de falsa bandera contra la estación radiofónica de la entonces ciudad alemana de Gleiwitz la noche del 31 de agosto de 1939, y que el ataque fue llevado a cabo por la Alemania nazi para tener un casus belli, una justificación para invadir Polonia, un casus belli que justificase la invasión de Polonia. Lo que nos están diciendo ahora mismo, según esta información disponible, están pasando los servicios de inteligencia rusos. Vamos a cogerlo, como siempre, todo con pinzas, pero vamos a estar alertados. Nos está diciendo que el plan de Kiev es el siguiente. Primero, reparar UAV, los drones rusos derribados o interceptados. Equiparlos con ojivas de combate. Enviar estos drones controlados por especialistas ucranianos, pero disfrazados como drones rusos, contra importantes centros de transporte de la OTAN en Polonia y Rumanía. Lanzar simultáneamente una campaña de desinformación en Europa para culpar a Moscú de todo y provocar ya definitivamente el conflicto armado entre la Federación Rusa y la OTAN. Sabéis que algo parecido pasó recientemente con Polonia, que se habían entrado drones rusos, que si no eran drones rusos, que si no sabían de dónde eran. Ojito con lo que está pasando, que una vez más, que solo falta ya la chispa que prenda el barril de pólvora, que el barril ya lo tenemos más que llenito de pólvora. Para llevar a cabo esta operación, según nos cuentan estas fuentes de información, el 16 de septiembre ya se habrían entregado estos drones rusos Gerán al campo de entrenamiento de Yavorov en el oeste de Ucrania, donde se encuentra el Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad de la Academia Nacional Hetman Petro Sahadachny. Estos drones habrían sido reparados previamente en Lvov, en la planta Lorta. Los periodistas húngaros, unos cuantos medios húngaros, no nos olvidemos, indican que la motivación de estas acciones de Zelensky es simple. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo una derrota aplastante. La derrota del ejército ya no ocurre solo a nivel táctico, sino que está tomando un carácter estratégico. Por lo tanto, esta sería una última acción desesperada
por parte del señor Zelensky, del gobierno de Zelensky, para involucrar a más países directamente en la guerra contra Rusia, a países de la OTAN, para ya inmediatamente invocar el artículo 5 de defensa colectiva y meternos a toda la OTAN en la guerra directa contra Rusia. Esto parece ser que se lleva fraguando hace mucho tiempo. Si todo esto se confirmara, no tengamos ninguna duda que entonces deberíamos admitir claramente que nunca Europa habría estado tan cerca del inicio de esta tercera guerra mundial. Como os digo, vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar en las próximas horas, porque hay más acontecimientos también en estas próximas horas. Bien, nos dice ahora mismo el SVR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, que países miembros de la OTAN están concentrando unidades militares en Rumanía, cerca de la frontera con Moldavia, país que celebrará las elecciones parlamentarias este domingo 28, mañana. La intención sería ocupar Moldavia en caso de que no ganasen las fuerzas políticas pro-europeas y pro-OTAN. Ahora mismo ya hay todo tipo de comentarios al respecto. Ya pensé que está fraguando todo. Es un país muy importante porque ahí está Transnistria, donde tiene fuerzas ya situadas en Rusia. Evidentemente esto afectaría a Odessa, dentro de Ucrania. En fin, un escenario muy preocupante porque es un escenario absolutamente clave y estratégico. Y esto pasa ahora en C5N porque hablamos de una información de último momento. El presidente Javier Milei suspendió su caminata en la ciudad de Ushuaia. La información la trae Ezequiel Ruttman. Así es, Juli, más complicaciones para la campaña de La Libertad Avanza, porque además del escándalo de José Luis Espert y sus vinculaciones con Fred Machado, bueno, el presidente tuvo que suspender hace minutos una caminata que tenía prevista por el centro de Ushuaia ante la ola de protestas en la calle contra la presencia del presidente. Bueno, sabemos que hubo una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica, un gobierno nacional que decidió abrir las importaciones y bueno, perjudicó la industria fueguina. El presidente tuvo que cancelar su última actividad de campaña. También había trascendido que iba a encabezar un acto en un polideportivo municipal que también quedó sin efecto. Bueno, así termina la gira fugaz, ¿no?, del presidente por Tierra del Fuego, que va a volver a presentarse el viernes de esta semana. Va a estar en la provincia de Entre Ríos y también en Santa Fe, continuando con la campaña de La Libertad Avanza. Bueno, que vino a los tumbos en provincia de Buenos Aires, también vimos la cancelación de varios actos. Sí. Ahora tuvo que suspender esta caminata por el centro de la ciudad de Ushuaia. Bueno, y en cada uno de los territorios también con sus propias razones. Vos recién lo explicabas en el caso de Ushuaia, pero el caso de ayer de Tres Arroyos también con un problema con los productores del campo también, después de lo que sucedió con las agroexportadoras y venimos contando ya desde la semana pasada, ¿no? Bueno, problemas que tienen que ver con las economías locales en cada sector. Gracias. La Argentina iba a vivir el milagro liberal de Milei. Ajustes, motosierra, promesas de inversión extranjera y de volver a ser una gran potencia. Sin embargo, lo que estamos viendo a día de hoy es de hecho todo lo contrario. Inflación desorbitada, salarios desplomados, pobreza récord y un futuro hipotecado al FMI. Y para colmo, el libertador de Milei viaja desesperado a más no poder a Estados Unidos para deprisa y corriendo reunirse con Donald Trump. Sí, ese que de hecho ya fue la clave del mayor préstamo de la historia del FMI que dejó a Argentina hundida en deuda. ¿Es este entonces el brillante futuro que Milei le estaba prometiendo a Argentina? Otra deuda, otra dependencia, otro rescate, del milagro liberal al endeudamiento eterno. Vamos a analizarlo. Javier Milei se presentó ante los argentinos como ese presidente outsider que salvaría al país con sus ideas libertarias. El plan motosierra comprendía recortes masivos, privatizaciones por doquier, dolarización. Es decir, el mercado iba a arreglarlo absolutamente todo, pero resulta que algo fue tremendamente mal. Sus medidas, llamadas a supuestamente crear riqueza y puestos de trabajo, se tradujeron más bien en todo lo contrario: caída de consumo, despidos masivos y por lo tanto aumento de la pobreza y recesión profunda.
Y es entonces cuando Javier Milei, absolutamente desesperado ante los resultados de sus políticas, decide tirar de lo mediático, lo que siempre le ha estado ayudando tanto en las elecciones como después de las mismas. Viajar a Estados Unidos y buscar el apoyo directo de Donald Trump. En Washington, eso sí, fue recibido de maravilla. Una reunión de 20 minutazos enteros, una foto y un tuit de regalo. Se suponía que detrás del apoyo mediático de Trump estaría también el apoyo económico de Estados Unidos a Argentina, que si bien difícilmente salvaría el país de esa crisis prácticamente inminente, al menos le alargaría la vida y por lo tanto la presidencia de Milei. Pero algo volvió a no ir del todo según lo planeado y de Estados Unidos, a donde el comandante libertario fue en busca principalmente de dinero, volvió con una foto y un tuit. Eso sí, impreso a color. Y destaca que Milei recibió por parte del presidente de los Estados Unidos la publicación impresa. A color, le faltó decir. Sí. A color. El presidente de Estados Unidos le regaló un tuit suyo al presidente argentino. Eso sí, para el propio Milei y por lo tanto para su gobierno, todo salió mejor imposible, porque además del absoluto apoyo del presidente estadounidense, que a todo esto es precisamente la persona que se vanagloria, por un lado, de haber salvado a Argentina de una tremenda crisis en 2018 con Macri, es de hecho el primer responsable del endeudamiento eterno del país. Y es que fue precisamente con Donald Trump cuando Argentina adquirió la mayor deuda de toda la historia del FMI, que hipotecó su futuro y le quitó todo atisbo de independencia. Y si todavía le queda alguno, ahora quieren rematarlo con el plan brillante de la dolarización. Entonces, es decir, en el 2018, el préstamo, de hecho, no se podría decir que fuera ni siquiera económico. Se trataba más bien de un préstamo político, es decir, de una clara apuesta de Washington por mantener a toda costa a un aliado en Argentina. Y sí, efectivamente, ahora Javier Milei está volviendo a golpear exactamente la misma puerta del rescate. Y aunque el presidente estadounidense ya se ha expresado en su tuit en términos de que Argentina probablemente no necesitaría rescate alguno, calmando con ello, aunque sea por unos breves momentos, a los mercados, la realidad es que muy probablemente sí tendrá que llegar, y no solo eso, el rescate tendrá un precio. Es decir, si alguien se piensa que el dinero estadounidense va a ser de gratis, se equivoca y mucho. Argentina, en primer lugar, va a perder toda la soberanía económica que pudiera quedarle todavía. Esto vendrá necesariamente acompañado de más recortes y por lo tanto de más pobreza. Es decir, donde se nos está vendiendo un supuesto plan brillante, tanto en lo político como en lo económico, hay una imagen sumamente triste de la constante pérdida de soberanía e independencia por un país que efectivamente lo tiene absolutamente todo para así ser una gran potencia, pero sin embargo, por alguna razón que no logro entender, apuesta por perder cada vez más margen de maniobra en política exterior y económica. El milagro liberal, por lo tanto, está terminando de convertirse en una especie de pacto de servidumbre con Trump y el FMI. Pero espera, Liu, entonces ¿me quieres decir que Javier Milei realmente viajó a Estados Unidos y ahora lo está intentando vender como una tremenda victoria y no recibió nada, además de un tuit impreso y un apoyo de Donald Trump que a todas luces está saliendo demasiado caro? Nah, en realidad algo de dinero sí que recibió. Bueno, más que dinero, la confirmación de un préstamo por unos 4.000 millones de dólares por parte del Banco Mundial, que el gobierno argentino probablemente termine utilizando para mantener medianamente estable el precio del dólar y por lo tanto también el precio del peso argentino. No se sabe cuánto va a durar el cuento, eso sí, el dinero en sí viene con un pequeño pero. Es que lejos de ser ningún obsequio reciente de Donald Trump, era más bien una promesa antigua y forma parte de esos 12.000 millones de dólares que ya fueron pactadas en abril. Y como todavía queda una parte de ese dinero por entregar, muy probablemente el gobierno de Milei tratará de hacer lo posible para que la situación aguante hasta, eso sí, no se sabe muy bien
¿Cuándo? Y es entonces cuando vía una suerte de golpe de gracia, la solución la vuelve a aportar el lado occidental. La solución la da Financial Times. Lo que se tiene que hacer es dolarizar Argentina. Tan simple como eso, el país simplemente pasa a manejar toda su economía en dólares y ya está. ¿Verdad? Qué cosa más sencilla. Lo que pasa es que a cambio Argentina, ahí es nada, tendrá que entregarle a Estados Unidos la llave del control de toda su política económica y monetaria. Es decir, ni siquiera pasará a ser vasallo estadounidense, sino más bien se convertirá en su esclavo, y es ahí donde surgen las verdaderas pretensiones que puede haber detrás. Se está hablando del Estrecho de Magallanes y también de la Antártida. O sea, lo que comienza como una entrega de soberanía económica puede terminarse en realidad por entregar los territorios más preciados. Del milagro liberal al colapso económico, lo que prometía ser una salida terminó siendo en realidad más bien la repetición de la peor de las pesadillas. Más deuda, más sumisión a Washington, más pobreza en el país. Y la pregunta del millón es ¿hasta cuándo aguantará el pueblo de Argentina y quién se beneficia realmente de esta alianza entre Trump, Milei y el Fondo Monetario Internacional? Argentina merece respuestas y sin duda alguna merece un futuro distinto al de ser un mero laboratorio del neoliberalismo. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó, como ya habíamos dicho, un fervoroso apoyo hacia el presidente de Argentina, Javier Milei, en el momento en el que Milei más lo necesitaba. Milei fue a buscar dólares que todavía no consiguió, pero obtuvo palabras altisonantes y una promesa de que también habrá billete. El regalo que recibió Milei de parte de Trump fue la versión impresa de un tuit, como ya les contamos también. Ahí los ven posando juntitos, contento como perro con dos colas. Seguramente si hacemos zoom sobre la imagen se podrá ver el hilo de baba cayendo de la boca de Milei. En fin, en el texto Trump señala que espera seguir trabajando estrechamente con Milei para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina, dice Trump, Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. Nunca los defraudará. El éxito que está obteniendo este ganador lo podemos ver en la cancha en la que juega de local, los sacrosantos mercados financieros. He aquí una imagen de cómo va evolucionando el valor en el mercado a lo largo del último año. El apoyo de Estados Unidos llega cuando el gobierno de Milei se encuentra en caída libre. ¿Por qué Estados Unidos brinda un apoyo tan rotundo e inusual viniendo directamente, en este caso, del Departamento del Tesoro? Buena pregunta, compañero. Donald Trump quiere reindustrializar Estados Unidos. Mientras tanto, Javier Milei provoca un industricidio en Argentina. La complementariedad entre opuestos aparentes es perfecta. Donald Trump, para tener éxito, necesita muchos Milei, presidentes que sacrifiquen la producción en su propio país y entreguen sus recursos naturales a las empresas norteamericanas. Argentina no será grande, pero a Estados Unidos le sirve para amortiguar su propia caída. La caída que no se amortigua es la que padece la industria en Argentina. Mientras Milei estaba en Washington, la Unión Industrial Argentina, un organismo que hasta ahora apoyó la gestión libertaria, difundió un informe en el que señala que la actividad industrial se encuentra un 10% debajo del 2023. La fórmula utilizada por Estados Unidos, libre comercio en el exterior y proteccionismo en el interior, no es una novedad. Las potencias, empezando por Inglaterra, siempre pregonaron la libertad de mercados en el exterior, al mismo tiempo que eran proteccionistas en las áreas que les convenían. En la actualidad, la Unión Europea es un buen ejemplo. Por ejemplo, desde hace décadas se está negociando un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Y por qué nunca se pudo firmar? Bueno, la Unión Europea quiere libre comercio en los rubros industriales para inundar el Mercosur con sus productos, pero no acepta el libre comercio en materia agrícola, un sector en el que los países latinoamericanos son más competitivos que los países europeos.
europeos. ¿Cómo sería la ayuda de Estados Unidos a Milei en caso de que después de las palabras lleguen efectivamente los dólares? Hace unas horas decíamos, Scott Bessent anunció que están negociando un swap de 20.000 millones de dólares, más de lo que esperaban los no mileístas y menos de lo que había dicho el gobierno, que hablaba de 30.000 millones. Después hay que ver si realmente sucede, que estos son capaces de decir una cosa un día y a la otra lo contrario. Esta ayuda correría por una vía poco habitual a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, un organismo que depende de la Secretaría del Tesoro. A través de este fondo se puede entregar la asistencia sin tener que pasar por las dos cámaras del Congreso. La intervención paradigmática de este Fondo de Estabilización Cambiaria fue en 1995, durante la crisis del tequila en México. Precisamente para esquivar la negativa del Congreso a prestar fondos, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton entregó una línea de asistencia directa por esos mismos 20.000 millones de dólares. ¿Cómo funciona esa asistencia? Bueno, se trata de un swap, en español como una permuta de compromisos financieros. En este caso, una permuta de monedas. Estados Unidos entrega dólares a cambio de una suma equivalente en la moneda del país asistido, es decir, de la víctima. Y la víctima se queda con los dólares y se compromete a devolverlos con una tasa de interés. En el caso de México, recibió 20.000 millones de dólares y en 2 años pagó 500 millones en concepto de intereses. Además, México tuvo que aplicar la receta enviada por el Departamento de Tesoro, ajuste fiscal y monetario. El acuerdo también preveía que los ingresos petroleros de Pemex eran la garantía. Estados Unidos podía embargar sus cuentas en caso de incumplimiento. ¿Será que en la actualidad Donald Trump tiene a la petrolera YPF en la mira? Bueno, últimamente YPF aparece en muchas miras al mismo tiempo. Juicios por parte de fondos buitres en Nueva York, juicios en Londres y las reiteradas declaraciones del Comando Sur respecto a su interés en todos los recursos naturales de América Latina. La asistencia a México ocurrió en un contexto bien distinto al contexto actual. Estados Unidos era amo y señor del mundo, nadie desafiaba su hegemonía. Por contraste con nuestra actualidad, podríamos decir que aquel era un mundo ordenado, si cabe. No era necesario sacar a los países de la órbita china, porque pues China aún no había asomado la cabeza. ¿Qué implicaciones tiene un acuerdo de este tipo en la actualidad en un mundo donde los enfrentamientos van creciendo y Estados Unidos está debilitado? Tal vez una referencia más cercana sea el acuerdo firmado por Ucrania en abril pasado para la exploración de minerales críticos. La letra de ese acuerdo establece la creación de un fondo de inversión conjunto que financie la reconstrucción de Ucrania. En este acuerdo, Ucrania debe aportar el 50% de los ingresos que reciba por nuevas licencias otorgadas para la explotación de minerales críticos, petróleo y gas. Estados Unidos realiza un módico aporte de 25 millones de dólares, la nada, a lo que se suma como contribución a la ayuda militar que continúa entregando hasta el día de hoy. A cambio, obtiene un acceso preferencial para adquirir los recursos que se extraigan. El foco del acuerdo está puesto en el litio, el titanio, el grafito y las tierras raras. Antes del tuit de Trump hubo un tuit de apoyo por parte del secretario de Tesoro Scott Bessent y ahí decía: las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande. ¿A qué inversiones se estaba refiriendo? No es difícil deducirlo, compañera. Uno de los focos de interés de Estados Unidos en Argentina es el yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén. Se trata del segundo yacimiento con mayores reservas no convencionales en el mundo. Un segundo foco de interés son las reservas, claro, de litio o el oro blanco ubicadas en el triángulo que comparten Chile, Bolivia y Argentina. Sumado, los 3 países representan el 65% de las reservas mundiales de litio. Y una tercera zona que está en la mira del Pentágono, no se nos olvide, actual Departamento de Guerra, más en la mira de este Departamento de Guerra que en la de los inversores, pues es el extremo sur del continente, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. La moneda de cambio que Estados Unidos le
le pediría a Javier Milei por su apoyo es que ceda para su uso exclusivo una parte de la base naval que se está construyendo en Ushuaia. Estados Unidos pretende obtener un emplazamiento para la operación de sus buques y submarinos. En el marco de su escalada contra China, pues busca controlar ese paso marítimo que actualmente no tiene un gran tráfico, pero que podría ser clave en un conflicto con Pekín. El extremo sur es la única alternativa al ya saturado Canal de Panamá. Otro factor importante en el apoyo inusual que recibió Milei es la preponderancia en Sudamérica de gobiernos que no están alineados con Estados Unidos. Con Brasil en la vereda enfrente de Argentina, redobla su importancia como una pieza para equilibrar las relaciones de fuerza que hay en el continente y que le convienen a Estados Unidos. Exactamente. El contraste con Brasil no podría ser mayor. El apoyo que recibe Milei es la contracara de los aranceles aplicados a Brasil. Entonces, los países que pretenden ser soberanos reciben palos. Los países que entregan sus recursos naturales reciben apoyo. Algo más de un año después de la asunción de Milei, Estados Unidos logró utilizarlo para hacer en Argentina pues el mismo deal que hicieron en Ucrania, pero sin una guerra en el medio. Gracias, compañeros. Todavía hay una deuda como de 1 billón de pesos. Cada año hay que estar pagando intereses de esa enorme deuda y sí va a llevar tiempo todavía. Pero ya toda esa deuda entró al mercado financiero, son bonos, ya nos generaría pues un conflicto mayor el querer no reconocerla como deuda. Nos afectaría más como país si la declaramos impagable. Eso lo analizamos desde el principio. Sí fue un grave error y en política los errores son como crímenes, pero también nos dejó la enseñanza de no volver a esos esquemas, que además son completamente injustos. Señoras y señores, ha llegado el momento de decidir para Argentina y le llega un dilema histórico. O sigue confiando en el peso, una moneda que la gente ya no quiere ni para guardar debajo del colchón, o da un salto al vacío, abandonar su moneda nacional y entregarle el timón económico a Washington. ¿Es la solución al caos inflacionario? ¿O es la renuncia definitiva a la soberanía monetaria argentina? Vamos a explicarle qué significa dolarizar, el término que ahora mismo todo el mundo habla. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué peligros conlleva? ¿Y por qué el debate se ha puesto sobre la mesa? ¿Cuándo? Justo ahora, cuando Besen dice que tiene todo para intervenir si es necesario. ¿Qué es la dolarización? Usar dólares. En Argentina millones de personas ya lo hacen. Ahorran en dólares, negocian en dólares, piensan en dólares. La dolarización oficial significa algo más profundo. El peso deja de existir como moneda de curso legal. Todos los contratos, sueldos, deudas y precios se expresan en dólares. El Banco Central deja de tener poder para emitir. La política monetaria deja de estar en Buenos Aires y pasa a depender de la Reserva Federal en Washington. Es como apagar la impresora de los billetes y entregar las llaves del tesoro. Ya lo decía Milei en campaña. ¿Por qué se plantea en Argentina? La respuesta es sencilla. La desconfianza absoluta en el peso. Décadas de inflación, devaluaciones y defaults han destruido la credibilidad de la moneda local. El argentino de a pie lo sabe mejor que nadie. Cobra en pesos, corre a cambiarlos por dólares y guardan los billetes verdes incluso en una lata de café. Y ahí llega el artículo de hoy del Wall Street Journal, recogido entre otros, por ejemplo, por La Nación en Argentina, que ya lo dice claro. Argentina necesita una moneda estable y probablemente eso requiera dolarizar. Y detrás de esa frase está la lógica. El peso ya no cumple su función de reserva de valor. El dólar, aunque extranjero, sí la cumple. Entonces, ¿para qué insistir con una moneda que nadie quiere? Los argumentos a favor, ¿quiénes están ahora mismo diciendo que la dolarización traería
3 grandes beneficios. 1. Estabilidad de precios. Al usar el dólar, la inflación importada sería mucho más baja. Argentina dejaría atrás la espiral de aumentos semanales y eso llevaría al segundo punto fundamental, la confianza. Se acabaría la sospecha de que el Banco Central imprime billetes para tapar agujeros fiscales. No hay impresora, no hay inflación monetaria. Para un tercer elemento, la inversión. Al reducir el riesgo cambiario se abriría la puerta a nuevas inversiones, créditos más baratos, acceso a los mercados internacionales. En resumen, menos inflación, más credibilidad y posibilidad de volver al mundo financiero. Riesgos. La dolarización tiene también consecuencias enormes. 1. Pérdida de la soberanía monetaria. Argentina ya no podría decidir sobre su política monetaria. Lo que diga la Reserva Federal será lo que se aplique. Si la Fed sube tipos para combatir la inflación en Estados Unidos, Argentina sufrirá esas mismas condiciones aunque haya una recesión en Argentina. 2. Incapacidad de devaluar. En una crisis externa, un país puede ajustar todo ese movimiento. El ajuste caerá sobre salarios, precios internos y gasto público. Y 3, los costes de transición. ¿Cómo cambian todos los depósitos, las deudas, los contratos? ¿A qué tipo de cambio? ¿Qué pasa con los que tienen créditos en pesos? ¿Qué ocurre con la deuda pública emitida en moneda local? No queda claro. No hay una respuesta clara. Y luego la desigualdad. El salto al dólar puede beneficiar a quienes ya tienen dólares ahorrados y va a castigar a quienes dependen de ingresos en pesos que se reconvertirán a un valor incierto. Ejemplos. Argentina no sería el primer país en dolarizar. Ecuador lo hizo en el año 2000, tras una crisis bancaria brutal. Desde entonces la inflación cayó, la economía ganó estabilidad, pero también perdió flexibilidad, no puede devaluar. Depende totalmente de la Reserva Federal. El Salvador dolarizó en 2001. Bajó la inflación, pero su crecimiento económico fue débil y hoy muchos critican que la medida encadenó al país en un corsé. Panamá lleva más de un siglo dolarizado. Su éxito se debe en parte a que siempre funcionó como un centro financiero y comercial. Por lo que la lección es clara. Dolarizar puede estabilizar, sí, pero no es una varita mágica para crecer. Y luego entra el papel de Estados Unidos. Y aquí entra Donald Trump. El Wall Street Journal sugiere que un rescate norteamericano podría facilitar el paso. Ayer ya lo empezó a apuntar Bessent. Un swap de monedas, una compra de deuda, un empujón financiero para que Argentina tenga dólares suficientes para sustituir al peso. Es decir, si Milei quiere dolarizar, necesita ayuda de Washington. No puede solo. Es imposible. Y Trump parece dispuesto a ofrecerla. Siempre que convenga ¿a quién? A los intereses de Estados Unidos. ¿Qué significaría en la vida cotidiana? Imaginemos la Argentina dolarizada, ¿no? El sueldo de un maestro ya no sería 1 millón de pesos, sería, digamos, 700 dólares. Los contratos de alquiler, los créditos hipotecarios, los préstamos, todo en dólares. El Banco Central cerraría la impresora, cerraría esa impresora. Los kioscos darían cambio en billetes verdes. La inflación bajaría, sí, pero el coste de vida dependería de la fuerza del dólar a nivel internacional. Si el dólar se fortalece, Argentina se encarecería frente al mundo. Si se debilita, la inflación importada podría volver. Entonces, ¿esto es viable o no? Y aquí está el nudo del debate. Dolarizar requiere reservas suficientes para respaldar la inversión, y Argentina no las tiene. Significa reordenar todas las cuentas fiscales para no depender de la emisión, y Argentina sigue con déficit. Exige credibilidad política para que la gente confíe en el nuevo sistema, y Argentina vive una crisis de confianza permanente. Sin esas condiciones, el riesgo es hacer una transición traumática que empeore el problema. Argentina está frente a un cruce de caminos. Seguir con el peso, una moneda debilitada por la inflación y la desconfianza, o dar el salto hacia el dólar, renunciando a la soberanía monetaria pero ganando tal vez
estabilidad. ¿Es la dolarización la cura o es otro espejismo? Lo cierto es que la pregunta ya no es teórica. Está en la mesa de las negociaciones con Estados Unidos. Estaba en los planes de Milei ya desde la campaña electoral. Está en la mente de millones de argentinos que siguen guardando los dólares en un frasco de café. El futuro de Argentina puede depender o va a depender de una decisión. Peso o dólar. Y lo peor, o la cuestión mollar. ¿Solo de Argentina o de toda la región? La principal economía de América Latina, de América, fuera de Estados Unidos, fuera del entorno, en la parte sur de América, está en Brasil. Brasil ya tiene unos lazos muy cercanos a Pekín. ¿Puede permitirse Estados Unidos perder la influencia y el entorno de Argentina, dejándole a China también la economía argentina a su disposición, donde ya tiene una entrada muy importante en las últimas décadas? Ahí está lo que les decía, de que sin ningún lugar a dudas, depende también del interés que tenga Donald Trump. Y el interés de Donald Trump no es otro que este que escuchan. La pelea entre Estados Unidos y China también se disputa en suelo argentino. La figura de Milei es la que puede anclarle a Estados Unidos el control en Argentina. Pero los argentinos también tienen que saber que lo que se está debatiendo es cederse entre dos amos. O al amo estadounidense, o al tío Sam, o al amo chino. A Pekín, en este caso a Xi Jinping. La decisión es peso o dólar. Pero la decisión es mucho más. La decisión es el futuro del control de la influencia de China o Estados Unidos en la parte latina de América. Buen día, buen negocio, buen negocio. Argentina, se los dije. La peor pesadilla de un libertario es llegar al poder. Y Milei tuvo la mala suerte de ganar. Pobrecito, güey. Pobrecito Javier Milei, que ganó la presidencia de Argentina. Pobrecito de Milei. Digo, pobre Argentina, ¿verdad? Pero Milei, pobre Milei. Chingado. Lo siento mucho que hayas ganado, Javier Milei. Es terrible. Otra cosa que les dije, les adelanté y les he dicho como 300 veces es: la libertad avanza y los liberales van a sacrificar a Javier Milei como individuo y van a decir que el problema de la catástrofe económica del país es de él, no del modelo político, no del modelo económico y no de la teoría austriaca. ¿Okay? Porque recuerden, la teoría austriaca de economía es el libertarismo, o sea, esta idea de la reducción del Estado o la desaparición completa del Estado para la proliferación del mercado, ¿no? El libre mercado, anarcocapitalismo, paleocapitalismo, minarquismo, sus diferentes vertientes, que todas ellas son igual de fantasiosas e imposibles, y todas ellas en práctica son una puta catástrofe, ¿ok? No, realmente no funcionan. Pero neta, o sea, no haciendo distinciones de estas que son aparte como pequeñeces metafísicas, es liberalismo. Esto es el liberalismo económico. ¿Cómo está Argentina ahorita? Se preguntarán, ¿no? Y aparte me encanta porque hay mucha gente que dice, no, wow, qué suerte. Me acuerdo de los tweets de la gente cuando ganó Milei. Qué suerte tiene Argentina que ganó Milei. Ahora sí, se viene la prosperidad. ¿Se acuerdan? Elon Musk hizo un tweet diciendo, bien por Argentina, ganó un presidente libertario, les va a ir increíble, va a estar cabrón. Es más, si tú estás viendo este video o estás viendo este clip o estás viendo este post en algún lugar, deja aquí abajo, por favor, el nombre de algún imbécil famoso de tu país que dijo algo sobre la victoria de Milei, como diciendo, ya chingamos, ahora sí, ganó Milei en Argentina, les va a ir increíble, ahora sí, pura victoria, se van a cansar de tanto ganar. ¿Cómo está Argentina ahorita? Caída de 30% de la bolsa, la peor bolsa del mundo del 2025. Milei, el economista favorito de la escuela austriaca en el mundo, ¿no? De los think tanks libertarios, aprendiz de Rothbard, de von Mises, de Hayek. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia ver cómo fracasa Javier Milei! Ustedes no saben, me siento terrible por los argentinos, porque sinceramente tengo muchos de mis mejores amigos son argentinos además. Me duele mucho por ellos.
pero me da un placer tremendo ver cómo fracasa este idiota. Me da un placer tremendo ver cómo fracasa. Y aquí, lo más importante que les voy a estar repitiendo durante todo este segmento. Cualquier persona de cualquier país que venga a venderles estas políticas de las ideas de la libertad, es exactamente esto lo que les están prometiendo. Todos los países de América del Sur hoy tienen por lo menos un candidato que está fondeado definitivamente por los intereses anglo, que está vendiendo estas ideas de mierda. Las ideas de la libertad. Estas son las ideas de la libertad. ¿Cuáles son los resultados de las ideas de la libertad? Vean esto. Una especie de anillo seguramente sobre el camión cuando vemos que siguen cayendo piedras. La carne sigue ahí, nadie la sacó, ¿no? ¿Todavía? No, la carne sigue acá, te digo, la verdad que es lo último. Policía se enfrenta a gente que viene a atacar a un camión de carne que se volcó en la carretera. En Argentina ahora hay gente que ataca camiones de carne volcados porque tal vez lleven mucho tiempo ya sin comer carne. Las ideas de la libertad. Gente atacando camiones volcados de carne en la calle. Las ideas de la libertad. Golpear jubilados. Las ideas de la libertad. Robarse el 3% de las medicinas de los discapacitados. Las ideas de la libertad. Endeudarte crónicamente durante generaciones para enriquecer a los que ya son los más ricos de tu país. Hermosas las ideas de la libertad. Dime, ¿quiénes son los defensores de las ideas de la libertad en tu país? Seguramente hay muchos. Y aquí vamos a ver... estos güeyes me dan una lástima terrible. Le preguntaron a una persona random en la calle cómo se sentía con las nuevas ideas de la libertad. Vamos a ver qué respondió. Bueno, el mes está hermoso. La luz... Dice que está hermoso, ¿eh? ¿El solcito? Sí, está todo súper hermoso, bueno. Todo súper hermoso. La verdad, economía estoy contento. Economía está contento. O sea, a pesar de que yo actualmente estoy en una situación en la que estoy desempleado. Está desempleado. Todo está hermoso, increíble. La economía va muy bien. Yo estoy desempleado, por cierto. La verdad que incluso te diría que hasta la inflación la veo un poco más chévere. Ay, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me la ponen tan fácil? ¿Por qué, güey? ¿Por qué me hacen esto? Amigo, ¿cómo vas a decir que todo está hermoso, la economía va increíble, está súper contento? Digo, ahorita estoy desempleado, ¿no? Es que este es el problema. El pobre de derecha no es que no se ve a sí mismo como pobre. El pobre de derecha se ve a sí mismo como un millonario que aún no han descubierto. ¿Okay? El pobre de derecha piensa, obviamente como están vinculados a estas ideas metafísicas completamente progres, porque están separadas de la realidad material, son progresistas, acuérdense, los liberales son progres, ¿okay? Aún los de derecha son progres, ellos no saben todavía, pero son progres, piensan como progres, tienen una idea, una ideología completamente separada de la realidad. Ellos son materialmente pobres, miserables, migrantes, discriminados, pero ellos creen que pueden volverse ricos en cualquier momento. Es que debe ser rarísimo pensar el pobre es pobre porque quiere y ser pobre. Debe ser horrible. Porque, o sea, una de dos. O piensas, soy pobre porque quiero, entonces quiero ser pobre, entonces aquí me voy a quedar. O soy pobre porque quiero, en cualquier momento puedo cambiar de opinión y hacerme rico. Pero esto es lo raro, porque la derecha sí piensa que el pobre es pobre porque quiere. Aún los pobres de derecha piensan que el pobre es pobre porque quiere. Debe de producir un cortocircuito terrible intelectualmente hablando para esa gente encontrarse en esta condición material de miseria y estar tan profundamente enajenado de su propia realidad y sentirse al mismo tiempo impotentes de cambiarlas y omnipotentes de superarlas. Debe ser horrendo. Debe ser horrendo. Me gusta mucho. Pero qué chévere, estás empleado. Si pudiera ir a la cámara y decir algo, ¿no hay problema? No, claro. Muy amable. Gente, hoy se hizo un súper anuncio. El mercado va a explotar para bien. El mercado va a explotar para bien. 30% de la caída de la bolsa argentina, la peor bolsa del mundo. ¿Quién habrá sido este genio que hizo esta predicción? Un venezolano desempleado en Argentina. Bravo, bravísimo, bravísimo, predecible al punto de hacerme sentir miserable. Es más, ni siquiera lo quiero terminar de escuchar. Bueno, el caso es que las cosas están tan mal en Argentina, pero tan mal en Argentina,
que el pobre Ponciduende Javier Milei tuvo que tragarse sus palabras, y él, que durante tanto tiempo había condenado y decía que los presidentes argentinos que acudían al FMI eran unos grotescos, vulgares, inmorales, que cómo podían endeudarse, que era vivir con la plata del futuro, que era vivir con la plata ajena. Ahora mismo el Ponciduende Javier Milei anda así en Nueva York mendigando, pidiendo dinero prestado al presidente Donald Trump. Entonces fue a pedirle plata y regresó con un tweet impreso. Así es, el presidente Donald Trump le imprimió un tweet donde él hablaba de lo mucho que Argentina era un desastre por culpa de la izquierda radical, y que ahora con el nuevo presidente Javier Milei, que era un gran líder, iban a salir adelante y seguramente iban a ganar. Entonces el presidente Donald Trump le regaló al Ponciduende Javier Milei un tweet impreso. Creo que es exactamente lo que necesitaba Argentina. 3 veces lo votaron. 3 veces lo votaron. 3 veces, ¿eh? No una, no 2. 3 veces votaron por Javier Milei. Y les voy a tener que recordar otra vez. Otra vez les voy a tener que recordar. Número 1, Javier Milei es liberal. Número 2, el resultado económico de Argentina tiene que ver con las políticas liberales de Javier Milei. Número 3, nada de lo que él había dicho del libertarismo y anarcocapitalismo no lo pudo aplicar, ni lo quiso aplicar, ni se puede aplicar, ni nunca se podrá aplicar. ¿Ok? Número 4, cualquier persona de cualquier país que te esté hablando sobre las ideas de la libertad te está ofreciendo la misma cagada de bandas de caníbales y gente comiendo carne del basurero que está sucediendo en Argentina. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que tú escuches ideas de la libertad, ¿qué es lo que tienes que pensar? Miseria como el pueblo de Argentina. ¿Qué es lo que te están ofreciendo los vendedores de las ideas de la libertad? Pónganlo en el chat, por favor. Miseria como la de Argentina. Oye, amigo, ¿quieres votar por las ideas de la libertad? ¿Te gustaría defender los valores de Dios, patria, familia y propiedad privada? ¿Qué es lo que te están vendiendo los defensores de la libertad? Pónganme en el chat. Miseria como en Argentina. Es correcto, así es. ¿Y es culpa de Javier Milei? No, no es culpa de Javier Milei. Es culpa de las políticas liberales. Es culpa de las ideas de la libertad. No les den una salida fácil. No es el hecho de que Javier Milei esté psicótico y tenga relaciones sexuales con su hermana y clone a su perro. No, eso, por más que les parezca absurdo, es secundario. Lo importante de esta historia es cómo la política pública y económica liberal lo que hace es regalar el país, pedir deuda, enriquecimiento a corto plazo, destruir la industria nacional y prostituir la soberanía. Eso es lo que hace de facto las ideas de la libertad. No de manera normativa, no de manera... Olvídense los libros de Rothbard, de von Mises, de Hayek. No tienen nada que ver con libros. En la práctica, ¿qué hizo en la práctica las ideas de la libertad? Desindustrializar, destruir la soberanía, prostituir el país, llevar la gente a la miseria, hacer que nadie pudiera comprar carne, golpear jubilados, robar dinero a los discapacitados. En práctica, real, medible, en el mundo, documentado, eso es lo que hacen las ideas de la libertad. No se dejen mentir, no se dejen mentir, porque estos vatos son muy buenos engañando bobos. Argentina diseñó reactores nucleares hace más de 40 años, cuando Estados Unidos y sus tecnológicas ni siquiera soñaban con ellos. Hoy tenemos un proyecto de clase mundial, pero lo están frenando para entregarlo. Nos dicen que es para el desarrollo, pero en realidad buscan robarnos la tecnología y saquearnos el uranio. La pregunta es, ¿podemos ser una potencia nuclear o estamos condenados a ser una colonia minera? Y lo más importante, ¿quién gana con este robo nuclear? No negociás eso con Estados Unidos. ¿Qué insumos usás en el armamento nuclear? Usás uranio enriquecido. ¿Nosotros jugamos en esa liga? ¿Estás jodiendo? No lo jugamos, imagino que no. Y bueno, entonces... Pero si hay minas de uranio en Chubut... Lo va a poder sacar, digamos, vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo. Hay un boom de energía nuclear en el mundo y Argentina corre con ventaja. Las centrales nucleares generan energía
a través de la división del núcleo de los átomos en los reactores. La generación eléctrica usando centrales nucleares está de moda por 3 motivos. Primero, porque es una energía limpia que no emite gases y, a diferencia de la solar o la eólica, funciona sin parar, sin importar el clima. 2. Por seguridad nacional. La guerra en Ucrania puso fin a la provisión de gas y petróleo barato de Rusia hacia Europa. Las potencias quieren reducir la dependencia externa de energía. La nuclear es una fuente segura e independiente. 3. Un shock de demanda. El boom de la inteligencia artificial, el cloud computing y las criptomonedas consumen muchísima electricidad durante las 24 horas y se proyecta que la demanda va a crecer exponencialmente en los próximos años. Todo esto sin tener en cuenta sus usos bélicos. Por eso, todas las potencias planean multiplicar su capacidad nuclear. Microsoft y Google apuestan por reactores modulares pequeños para abastecerse de energía, pero todavía no desarrollaron esa tecnología. Argentina lo está haciendo. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro compita con las grandes potencias? Tenemos 75 años de desarrollo. En 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica para impulsar la investigación nuclear, que, hasta el día de hoy, produce conocimientos de primer nivel mundial. En el Instituto Balseiro se forman generaciones de físicos nucleares e ingenieros, producimos investigación de la ciencia de materiales y hasta tenemos una escuela de medicina nuclear. En el 76 se creó la empresa Investigaciones Aplicadas, o INVAP, un ejemplo exitoso de la transferencia de investigación a la industria, especializado en reactores de investigación exportables, satélites y radares. Argentina es uno de los pocos países que controla casi todo el ciclo nuclear, desde el uranio hasta el combustible terminado. Producimos desde el dióxido de uranio hasta la fabricación de los elementos combustibles, que se usan para los reactores de potencia y de investigación. En Argentina se producen insumos para la medicina nuclear y hasta hacemos enriquecimiento de uranio. Tenemos grandes centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, controladas por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que generan más del 7% del total de la energía eléctrica del país. Donde los gigantes tecnológicos recién están soñando, nosotros lo diseñamos hace 40 años. ¿Qué pasó en el medio? Las grandes tecnológicas necesitan fuentes de energía abundante, sin cortes, independiente y sustentable. Por eso, financian el desarrollo de reactores modulares pequeños, o Small Nuclear Reactors, SMR por sus siglas en inglés, que son mucho menos costosos que las grandes centrales nucleares, son capaces de conectarse a redes eléctricas ya existentes, pueden ser fabricados en serie y adaptarse según las necesidades para dar energía eléctrica a sus centros de datos que se utilizan para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Argentina tuvo la primera propuesta de SMR en el mundo, con el desarrollo, construcción y operación de la primera central nuclear con diseño totalmente nacional. El proyecto CAREM está construyendo en Zárate un prototipo que podría generar energía eléctrica para una ciudad de 120.000 habitantes. Un reactor de última generación, sencillo, súper seguro y de bajo costo, que usa uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante. El objetivo es realizar pruebas para completar el diseño de una futura versión comercial de reactores que puedan ser producidos en serie y exportables. Es exactamente lo que quieren los yanquis. Un informe de la Agencia de Energía Nuclear que estudió los 21 proyectos más importantes a nivel global de reactores SMR ubicó al CAREM entre las 4 iniciativas más avanzadas. Pero Milei la frenó. ¿Por qué justo cuando el mundo quiere volver a la energía nuclear, Argentina decide tirar a la basura 75 años de desarrollo? Milei presentó su plan nuclear argentino con su asesor Demian Reidel, que dijo esto. There are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Su plan tiene 3 fases. 1. Desarrollar un reactor modular pequeño. 2. Exportar uranio. Y 3. Que las grandes tecnológicas enchufen sus data centers a los reactores nucleares que van a estar en la Patagonia Argentina. Pero para el paso 1 va a empezar de cero. Milei canceló el CAREM para apostar al desarrollo de un nuevo reactor, un modelo diseñado por la empresa INVAP y patentado en Estados Unidos, pero que recién va por la ingeniería básica. Está a muchos años de convertirse en algo viable. El plan es un alineamiento total con Estados Unidos, que no quiere competencia. Argentina podría estar construyendo una 4ª central nuclear, Atucha 3, pero como es un proyecto financiado por China, también fue frenado, pero desde hace tiempo, tanto por Macri como por Alberto Fernández. Estados Unidos y otras potencias no tienen los cuadros técnicos necesarios para desarrollar la capacidad atómica. Nosotros sí, y se los están llevando. Los ingenieros nucleares con 10 años de antigüedad
cobran entre 1 millón y 1,5 millones de pesos por mes en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Obviamente los técnicos se buscan otros laburos. Canadá se llevó más de 50 ingenieros formados en Argentina para su desarrollo nuclear. El Estado argentino tenía una empresa con certificaciones para diseño y fabricación de componentes nucleares e insumos para otras fuentes de energía. Se llama IMSA. Pero Milei se la regaló a un socio de Trump por $27 millones. También quiere privatizar el 49% de Nucleaeléctrica Sociedad Anónima, la empresa del Estado que opera las centrales nucleares, que es superavitaria. Para venderla tiene que generar ganancias. Por ley, la empresa no puede girar utilidades. Por eso vende su energía al mercado eléctrico nacional a un precio bajo. Si se privatiza, nos va a hacer pagar a todos la luz más cara para que sea rentable para un inversor privado. Milei no puede encontrar financiamiento privado para su plan nuclear porque es caro y muy riesgoso hundir el capital en el sector. Por eso lo hacen los estados. Francia tiene su propia estructura estatal, China financia su propia energía, hasta Estados Unidos ahora subsidia la propia. El plan de Reidel se parece más a un desguace de la estructura atómica argentina para conseguir dólares rápido. Sus planes no tienen documentos, no hay financiamiento, no hay asociaciones, ni metas, no hay plazos, no hay nada. Pero la verdadera fuente de dólares es otra, el remate del uranio argentino. Si el petróleo es el insumo clave de los combustibles para los autos, el uranio es el insumo del combustible para los reactores nucleares. Desde los 90 que en Argentina no se hace minería de uranio, por la apertura económica del menemismo y por los bajos precios internacionales que había entonces. Tenemos grandes reservas del mineral, pero lo traemos de afuera. Y ahí está la oportunidad. Los precios internacionales se triplicaron en los últimos 5 años por la alta demanda. Estados Unidos es el principal demandante del mundo y está buscando proveedores nuevos. Todavía le sigue comprando a Rusia. El inventor de Milei, Eduardo Ornequian, ya se compró una mina en Río Negro. Pero el uranio tiene 2 grandes problemas que hace que su minería sea muy impopular en nuestro país. El ambiental y el saqueo. Nadie quiere que se haga minería para que los argentinos sigamos siendo pobres, se lleven la riqueza afuera y nos quedemos con el pasivo ambiental. Entonces, ¿vamos a hacer una colonia que exporta uranio barato? ¿O la potencia que exporta reactores nucleares? Sin un verdadero plan nacional, somos presa fácil de los buitres. Los laburantes, técnicos, ingenieros son quienes salvaron la industria nuclear de la muerte por desfinanciamiento y son quienes pueden potenciar nuestro desarrollo si reciben los fondos que se merecen. Argentina necesita energía abundante para nuestra industria. Necesitamos reactivar el CAREM y que sea una prioridad nacional. Podemos ingresar en la cadena de suministros y producción de los reactores modulares pequeños. Tenemos tecnología de punta que puede ser exportada. La potencialidad es inmensa. Podríamos incluso llegar a exportar los reactores modulares pequeños. Se calcula que cada uno podría venderse unos $2.800 millones. Hoy, Argentina gasta más de $30 millones al año en traer uranio de afuera para las centrales nacionales. Pero la única forma de volver a hacer minería de uranio es integrándose a la cadena de producción local, generar valor agregado, controlar el impacto ambiental y el tratamiento de los residuos. Y, sobre todo, que la riqueza generada por las ventas de nuestros recursos naturales sirva para que vivamos mejor. Como te cuento en este video, esto no es algo muy loco. Es lo que hace cualquier país serio. Es la forma que encontraron nuestros países vecinos para potenciar sus economías, tener una moneda estable y terminar con la inflación. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.
valiente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes